¿Cómo están, vencedores y vencedoras? Bienvenidos a su clase de Geografía de Venezuela. Hola, vencedoras y vencedores. El tema a estudiar es el siguiente. Estructura geoeconómica. En el día de hoy vamos a explicar qué es la estructura geoeconómica, cuáles son sus componentes y su base. Veamos la lámina. Definición de estructura geoeconómica. Es el conjunto orgánico de producción, transformación, distribución y consumo de bienes y servicios en el espacio geográfico venezolano. Tomen nota de esta definición. En la definición de la lámina anterior podemos destacar tres elementos: producción, transformación y bienes de consumo y servicios. Es decir, producción se refiere a lo que es el sector primario de la economía, transformación, el sector secundario de la economía, y cuando hablamos de consumo de bienes y servicios nos estamos refiriendo al sector terciario de nuestra economía. Ahora vamos a analizar cuáles son esos componentes de la estructura geoeconómica en Venezuela. Tenemos que los componentes de la estructura geoeconómica son el componente económico y el componente espacial. Cuando analizamos el componente espacial, vemos que es el espacio geográfico. Recuerden, cuando hablamos de espacio geográfico, que es ese espacio intervenido por el hombre, transformado por el ser humano. En lo económico tenemos dos elementos: población activa y sectores económicos. Cuando hablamos de población activa,
es aquella población que está constituida por personas mayores a 12 años y más. Es decir, esas personas es una población que responde a la oferta de trabajo de índole económico. Y sectores económicos, lo que acabamos de destacar en la definición de estructura geoeconómica, es decir, sector primario, sector secundario y sector terciario. Acá tenemos los sectores económicos que hemos venido hablando. Sector primario representado por el número 1 romano, sector secundario representado con el número 2 romano y sector terciario representado con el número 3. El sector primario de la economía consiste o responde a esa actividad que se encarga de la obtención de bienes directamente de la naturaleza. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablábamos de la actividad pesquera en Venezuela? En este caso sería sector primario porque es la pesca. Imaginémonos un ejemplo de producción de atún. Ahora vamos al sector secundario. El sector secundario de la economía es el que responde a la actividad de transformación e industrialización de esos bienes que vienen de la naturaleza. En el ejemplo del atún sería todo lo que es el enlatado del atún para después comercializarlo. En el sector terciario tenemos que responde a esa actividad de intercambio de bienes y servicios. En el mismo ejemplo que hemos venido dando, sería la comercialización de esas latas de atún, tanto a nivel nacional como al exterior.
Dentro de las actividades del sector primario que podemos destacar se encuentra la caza, la pesca, la minería, la agricultura y la ganadería. Asimismo, en el sector secundario destacamos todo lo que son actividades de industria, construcción, maquinarias, entre otros. Dentro del sector terciario de la economía encontramos lo que son bienes y servicios, comercio, transporte, turismo y finanzas. Veamos la siguiente lámina. En este cartograma podemos ver encerrado en un círculo negro lo que es el centro norte de nuestro país. Del centro norte es donde se ubican todas las actividades que acabamos de mencionar, es decir, comercio, transporte, turismo, finanzas, industrias, entre otros. Vemos cómo la dinámica económica se concentra en el centro del país y de allí se distribuye al resto que es la periferia. En esta lámina podemos observar cuál es el comportamiento de la estructura geoeconómica de Venezuela. Tenemos los polos económicos, al centro norte, al centro occidente, al occidente y al sur, con sus respectivas fórmulas. Tenemos que al centro norte la fórmula económica es 3-2-1, es decir, sector terciario, secundario en segundo lugar y el sector primario. Cabe destacar que dentro del sector terciario tenemos todo lo que es comercio, transporte, turismo, finanzas y la influencia de los puertos. Asimismo, en el centro occidente tenemos la misma fórmula, 3-2-1. Al occidente, 3-2-1, pero cuando vamos al sur nos encontramos con una fórmula distinta, es decir, secundario, primario y terciario. Recuerden que al sur de nuestro país se encuentran las industrias básicas.
Ahora veremos, vencedores, cómo localizamos esos polos económicos con su respectiva fórmula dentro de un cartograma. Veamos la siguiente lámina. Tenemos acá el cartograma de la distribución de los sectores económicos de Venezuela. Tenemos el centro norte, el centro occidente y el occidente. Recuerden la influencia de los puertos. Fíjense, está marcado con la fórmula 3-2-1. Al sur de nuestro país, en lo que respecta al estado Amazonas, el estado Bolívar y el delta Amacuro, tenemos que la fórmula es 2-1-3. Anteriormente habíamos comunicado que se refería a las industrias básicas, además de las actividades extractivas de minerales. Recordemos que en el estado Bolívar se extrae el hierro, la bauxita, entre otros minerales. En la fórmula 2-1-3 tenemos también lo que es toda la depresión central llanera. Recuerden que al centro norte, al occidente y al centro occidente tenemos la mayor concentración de la población y esto responde precisamente a esta dinámica de las actividades económicas concentradas en estos polos. Hemos explicado ya lo que son los componentes económicos de lo que es la estructura geoeconómica de nuestro país. Ahora tenemos que explicar también lo que son las bases de esa estructuración geoeconómica en el territorio venezolano, que van a estar en atención a lo que es la inversión capitalista, ese sistema capitalista que se inserta en nuestro país. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Esta diapositiva dice bases de la estructura geoeconómica. A partir de allí estableceremos la coexistencia de diferentes modos de producción.
Vean entonces esa representación de las bases de la estructura geoeconómica. Decíamos que va a estar expresado en nuestro país a través del sistema capitalista. Tenemos entonces el sistema precapitalista, el sistema capitalista nacional y el sistema capitalista extranjero. Decíamos que las bases de la estructura geoeconómica están basadas en lo que es la inversión capitalista que deriva en el sistema capitalista que a nivel mundial pues ha intervenido y ha incorporado los espacios, algunos de manera acelerada y otros de manera desacelerada. Decimos que encontramos un sistema precapitalista, que es el sistema que en Venezuela está representado por el latifundio y el minifundio. Ese latifundio y ese minifundio que es una forma de explotación agraria o agrícola que viene dado desde la colonia. Decimos también que se incorpora el sistema capitalista nacional, que es ese sistema capitalista nacional va a estar entonces basado entre lo que es la inversión entre el Estado y las empresas privadas. Van a ser una combinación y eso va a ser el resultado del sistema capitalista nacional. El sistema capitalista extranjero va a estar expresado, ¿por qué? Por las distintas inversiones o niveles de inversiones que se hacen sobre nuestros espacios. En láminas anteriores vimos representados gráficamente cómo esa estructuración geoeconómica y se aportaba la explicación de que se concentraba la población debido a la dinámica económica de ese país, que es del país nuestro, que es Venezuela, y también decimos que esa incorporación acelerada de esos espacios del centro norte, del centro occidente, está en atención a ¿qué? A esa vocación marítima que se maneja para las relaciones nacionales e internacionales a nivel comercial en lo que se refiere al sector terciario. Por eso entonces es que tenemos esas fórmulas en esos espacios. 3, 2, 1 es la fórmula específica de un país desarrollado activamente en el modo de producción capitalista. Veamos entonces la siguiente lámina. Tenemos precapitalista. Decíamos anteriormente que es latifundio, minifundio y se establece la explotación campesina. El latifundio no es otra cosa que una manera de explotación a nivel agrícola y ganadero las tierras del territorio nacional. También derivado de eso se expresa el minifundio, que entonces serán pequeñas extensiones de tierra en pocas manos o reservadas en pocas manos que igualmente derivan en la explotación campesina. Ese campesino entonces va a colocarse en forma de aparcero, de obrero o de protoproletariado, que es lo que es el campesino en la explotación de los espacios agrícolas o agrarios venezolanos. Cuando decimos protoproletariado es una forma denominadora que se ejerce sobre ese campesino para lo que es el sistema precapitalista en Venezuela.
Decíamos que el capitalista nacional o el sistema capitalista nacional va a estar entonces enlazado entre el capital público y el capital privado, es decir, entre el Estado y las empresas nacionales. Como ejemplo de eso, pudiésemos hacer remembranza a ese capital de Estado y a esas empresas nacionales que se conjugaron en una asociación de empresarios nacional que se denomina Fedecámaras. Producto de esa conjugación entre el Estado y Fedecámaras como empresas nacionales, aparentemente surge entonces la burguesía enquistada en nuestro país. ¿Qué es lo que va a suceder con esa burguesía enquistada? Bueno, lo que vimos evidentemente demostrado en el paro petrolero. Mientras se conformaba en Fedecámaras los oligopolios, los monopolios, evidentemente lo que era el sector alimentario en nuestro país se puso en peligro durante mucho tiempo o aproximadamente durante 2 meses. ¿Por qué? Simplemente porque esa burguesía enquistada no permitía o no quería permitir que el Estado interviniese en ese peculio que habían abrogado o que habían sumado durante muchísimo tiempo en Venezuela. La inversión capitalista que conjuga el sistema capitalista extranjero va entonces a asociarse a lo que son las inversiones directas e indirectas. Cuando decimos directas, se traducen en capitales transnacionales que podemos tomar como ejemplo de ello Goodyear, podemos tomar como otro ejemplo de ello la franquicia McDonald's, podemos tomar como ejemplo de ello toda esa conformación de lo que son cada uno de esos centros comerciales o esos malls que se establecen en las grandes ciudades como inversión directa del sistema capitalista extranjero. Como inversiones indirectas tendríamos entonces la asociación de ese capital extranjero con el capital nacional, es decir, esa combinación. Por eso tenemos entonces supuestas franquicias de importación. De allí estaríamos hablando de Subway y de Churromanía. Tenemos entonces acá gráficamente cómo se establece esa relación. Las inversiones que se dirigen hacia las directas y hacia las indirectas.
Acá tenemos entonces una tabla cuya fuente es Cuadernos Sendes del año 2000 y dice inversiones extranjeras directas. Fíjense entonces cómo en el año 96, 97 y 98, por ejemplo, se establece una inversión directa sobre la minería. Para 1996 estaríamos hablando de eso, es relacionado con la inversión de dólares, ¿no? La cantidad de dólares que entran al país en relación con esas actividades que se refieren a esas inversiones extranjeras directas. Es decir, que ese número 10 o esa cantidad 10, 114, 266 se refieren a miles de dólares en cuanto a el año 96, el año 97, el año 98. Luego tenemos la manufactura. La manufactura, fíjense que es la que se reserva la mayor cantidad de inversiones extranjeras directas a nivel nacional. 1996, 228 miles o millones de dólares. 1997, 272 miles millones de dólares. Y el 98, 1.355 miles de millones de dólares. Entonces imagínense ustedes la cantidad o la inmensa inversión que se realiza en el espacio venezolano a través de el capital extranjero sobre lo que es la manufactura. Tenemos también lo que es la banca e inmueble. Allí entonces tenemos para el año de 1996 107 miles de millones. En 1997 163 de miles de millones y en el 98 baja abruptamente a 93. ¿Okay? Para tener entonces una cantidad total de esos 3 años de 363 mil de millones de dólares. Entonces fíjense cómo se establece una relación en ciertos rubros o en ciertos espacios de lo que se refiere a esa estructura geoeconómica en cuanto a lo que son las inversiones extranjeras directas. Esas inversiones extranjeras directas van a derivar una inversión de capital bastante grande, sobre todo en los espacios manufactureros o en la industria manufacturera. En nuestro país, a partir de lo que fue implantar esa ley de sustitución de importaciones que aparece en el espacio venezolano en 1960 y se objetiviza, o sea, se plasma geográficamente a partir de 1970, hace que las inversiones extranjeras directas aumenten de una manera abrupta y se establezca lo que en Venezuela conocemos como el capital golondrino. Ese capital golondrino es un capital que llega a un espacio, por ejemplo, al centro norte del país, puede ser Caracas, Valencia, Maracay, a cualquiera de esas ciudades principales que ofrecen ventajas comparativas para la industria, están un tiempo determinado y luego se van. Por eso se denomina capital golondrino. Derivado de esto, entonces también vamos a obtener lo que es la importación de la tecnología que vamos a explicar en la próxima lámina. Esa importación de tecnología se establece en una triada.
importación de tecnología en cuanto a la maquinaria, la técnica y la profesional. Y un ejemplo de ello lo tenemos palpado en PDVSA. ¿Por qué? Evidentemente, producto de ese paro petrolero, una de las razones por las cuales se llama a ese paro, políticamente sabemos todos que es para evitar la intervención del Estado dentro de ese Estado, ¿ok? Porque PDVSA se constituyó a partir de esa inversión capitalista y de esa importación de tecnología en un Estado dentro del Estado. Aparte de eso, pues teníamos todo lo que era la parte de maquinaria, técnica y profesional. Recuerden ustedes que hubo durante muchísimo tiempo, durante bastantes semanas, la intencionalidad de acabar con todo el sistema de computación de PDVSA y que fue a través de los soldados y a través de técnicos en computación que pudimos rescatar lo que era el cerebro de PDVSA. Entonces esa importación de tecnología lamentablemente al país le hizo un gran daño, sobre todo a esa empresa estatal que es la que recoge toda la producción petrolera en nuestro país. Ahora, vencedores, vamos a hacer un breve análisis del artículo 301 y 302 de nuestra Carta Magna. Veamos la lámina. Artículo 301 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Establece una política comercial en defensa de las empresas nacionales, es decir, protege la producción nacional. Asimismo, consagra que las empresas extranjeras sujetos a las mismas condiciones de las nacionales, es decir, las empresas extranjeras van a estar condicionadas a las mismas condiciones a que están las empresas nacionales. Esto propugna la libre competencia y no permite la competencia desleal. El organismo que se encarga de estos casos de competencia desleal se llama Procompetencia. Cabe destacar que no se permiten ni los monopolios ni los oligopolios. Artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado se reserva la explotación petrolera y otras de interés público y de carácter estratégico, es decir, los yacimientos petroleros y mineros son bienes de dominio público, como lo dijimos en una oportunidad. Asimismo, la promoción de la manufactura nacional. Una vez más, el incentivo a lo que es la producción nacional.
Muy bien, vencedores. Ahora les invito a realizar la siguiente actividad. ¿Por qué coexisten dos fórmulas geoeconómicas en el espacio nacional? Argumente. La respuesta que pudimos haber dado en torno a la actividad que colocamos anteriormente en sus pantallas viene dada en atención a esa coexistencia del sistema precapitalista que aún permanece en ciertos espacios venezolanos y ese sistema capitalista que se establece sobre todo en el centro norte, el centro occidente y el occidente del país. Para culminar esta clase en torno a lo que son las estructuras geoeconómicas o a lo que es la estructura geoeconómica de Venezuela, debemos entonces apoyarnos en lo que es la defensa de esa estructuración o nueva estructuración desde el punto de vista económico que plantea el proyecto de nación que está reflejado en nuestra Constitución Nacional. Por eso hacíamos la referencia a los artículos 301 y 302 que protegen la manufactura a nivel nacional y protegen, por supuesto, o hacen mención a esa protección que evidentemente se hace sobre los recursos del subsuelo, el substractum. Ese substractum que no es otra cosa que esos recursos que están a nivel marítimo, a nivel del suelo y a nivel del subsuelo. Evidentemente esa situación tiene que estar en completa armonía y en un completo uso racional de lo que son nuestros espacios en lo que se refiere al soporte venezolano. Nos vemos en otra oportunidad, vencedoras y vencedores. Chao, recuerden, a paso de vencedores.